y sobre todo qué es lo que debe contener la mochila de emergencia. Y por eso estamos con Miguel Yamasaki, director de preparación de INDECI en estudios. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días, un gusto. Sin duda es un día importante. Hemos tenido el día de ayer 2 sismos, ¿no? que nos hacen pensar que nuevamente nos ponemos a recapacitar en el hecho de que vivimos en un país sísmico y es importante seguir reforzando y arraigar aún más la cultura de prevención. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que se tiene que tener en cuenta para poder enfrentar un movimiento telúrico? Bueno, primero mantener la calma, que es lo que normalmente la perdemos. Perdemos porque nos invade ese temor natural de miedo, de temor, de pánico y abandonamos la vivienda desesperadamente sin observar las recomendaciones que venimos brindando siempre. Si somos conscientes de que vivimos en un país altamente sísmico, como bien lo decías, ayer hubieron 2 movimientos sísmicos como sociedad. Las autoridades hacen su esfuerzo, pero la población tiene que hacer mucho también. Sobre todo en Lima, que es, de acuerdo al pronóstico de los científicos, es el lugar donde va a ocurrir un sismo de mayor magnitud, que se estima que sea sobre los 8.8 grados. Es un sismo inimaginable. No ha habido un sismo similar frente a las costas de Lima desde el año 1746. Entonces, tenemos que estar debidamente preparados. Esto lo recalcamos siempre, todos los años, y lamentablemente la memoria es frágil y solamente nos acordamos cuando ocurre un sismo. Entonces, gracias a Dios siempre la naturaleza nos ayuda cuando hacemos simulacros. Ayer ha habido un sismo, no solamente en Lima, perdón, en el Perú, en todo el mundo ha habido sismos el día de ayer, en todo el cinturón de fuego, ¿no? Lo que nos hace recordar, pues, efectivamente, de que la Tierra está permanentemente activa. Y precisamente, yo sé que las comparaciones muchas veces para la gente son odiosas, pero son necesarias. Por ejemplo, Japón es un país que está castigado constantemente por los movimientos telúricos. Sin embargo, la reacción de la población es distinta a la nuestra. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos aprender del comportamiento de las sociedades de otros países que tal vez se planifican mejor, pero además no estamos hablando solamente de esa cultura de prevención, de saber qué es lo que debe contener una mochila de emergencia, sino dónde construyo mi vivienda y de qué forma la construyo? Claro, siempre relacionamos simulacros con mochila de emergencia, como bien dices, y la mochila per se no nos va a ayudar, ¿no? Primero, y eso es por eso que recomendamos leer el plan familiar de emergencia, porque acá de manera didáctica y lúdica nos enseñan paso a paso qué debemos hacer, y justamente tiene que ver con lo que me decías, Carla. Identificar el lugar donde vivimos. Debemos saber que nuestro suelo, por ejemplo, no es el adecuado, porque hay, como sabes, hay muchas construcciones informales que se han desarrollado a lo largo de estos años. Entonces, si nosotros sabemos bien de que nuestro suelo no es seguro, entonces tenemos que adoptar otras medidas, ¿no? Reforzar una parte de nuestra vivienda para que ese sea el lugar seguro. Hay muchas viviendas en los cerros y no vamos a poder evacuar, lamentablemente, ¿no? Entonces, y es por eso que recomendamos leer este plan, porque en este plan están representadas por las vocales, las 5 vocales, actividades que deben de hacerse antes, durante y después de un sismo. Qué importante lo que menciona, porque efectivamente hemos tocado este tema infinidad de veces, ¿no? Y a veces cuando se realizan simulacros, vemos que a veces las personas lo toman a la ligera, ¿no? No toman la seriedad, porque no es un juego. Esto hay que tomarlo con seriedad porque en cualquier momento puede ocurrir un movimiento telúrico. Incluso mientras estamos conversando, ya hay que saber cómo reaccionar. Y en el caso, por ejemplo, de las viviendas, acá me gustaría también la apreciación de su parte. ¿Qué es lo que debe tener en cuenta para hacer una vivienda segura, pero también cuáles son los puntos seguros dentro de un inmueble? ¿Cómo reconocerlos? Lo primero que se me ocurre, evidentemente, es alejarse de las ventanas, ubicar tal vez el marco de la puerta y ponerse ahí. ¿Qué otras medidas se pueden tomar? Justamente durante los simulacros y en este plan de emergencia dice identificar el riesgo dentro de nuestras casas. Entonces, a la pregunta que me haces, en este momento, no en el momento del sismo, sino en este momento que estamos haciendo el simulacro, identifiquemos qué lugar es más seguro. Columnas, amarre de columnas con vigas,
cajas de ascensor, por ejemplo, cerca de los ascensores o escaleras, en el caso de los edificios multifamiliares, y dentro de aquellas casas, como les decía, que hay muchas que están en los cerros, pues identificar esa parte donde tiene cimientos, donde tiene columna, esa va a ser la parte más segura. Obviamente, debemos procurar salir al exterior, pero si salir al exterior también nos es imposible por la tuburización, porque hay muchas viviendas unas tras otras, pues entonces tratemos de reforzar nuestra vivienda en una parte, una esquina segura. Vamos a promover, estuve conversando con CISMIT, estamos conversando con CISMIT, Centro de Investigación Sismológica, para desarrollar un proyecto, la esquina segura, y promover este tipo de cultura dentro de cada vivienda, tener un espacio que sea debidamente reforzado para que esto constituya nuestro lugar seguro. Sin duda son varios factores, ¿no? Hablamos acerca de las zonas vulnerables, ¿no? Por el suelo, el tipo de construcción que se tiene, y muchas veces, y hay que decirlo, con la venia de las autoridades, de los alcaldes, ¿no? Que permiten este tipo de invasiones, teniendo en cuenta la necesidad de una vivienda, pero también si uno puede evaluar lo que le costaría a corto, mediano o largo plazo, podría ser la pérdida no solo del inmueble, sino también hasta de la propia vida. Así es. Entonces, teniendo toda esta problemática, y nos estamos enfocando a temas de prevención. Claro, el tema de la mochila hablábamos, la mochila solamente nos va a durar las 24 horas, ¿no? Para mantenernos, digamos, con vida, con salud, mientras lleguen los brigadistas, exacto. Pero ¿cuál es el papel de las autoridades para evitar que se sigan, digamos, tuburizando aún más la ciudad, ¿no? Que no se respeten las medidas básicas de construcción y las zonas adecuadas? Entonces, ¿cuál es el papel también que ellos juegan en este simulacro? Claro, hay normas de ordenamiento territorial que lamentablemente no se han cumplido, porque esto no es de ahora, esto viene de hace 50 años, ¿no? Del proceso de migración, de la Sierra hacia la ciudad. Entonces, lamentablemente se ha ocupado indebidamente terrenos que no deberían haber sido ocupados, terrenos totalmente inestables, y en la forma como han construido también, la autoconstrucción es alrededor del 70% de las viviendas fuera de Lima, en los alrededores de Lima, son producto de la autoconstrucción, que no observan las menores normas de sismo resistencia que deben tener las viviendas. Y hay una complicidad, como bien dices, de las autoridades que han permitido que esto se haga. Entonces, ahora, ¿cuál es su responsabilidad como tal ahora? Bueno, tienen un presupuesto que les asigna el Estado, que es el 068, para reducir riesgos. Deberían estar trabajando las autoridades en de alguna manera reducir el riesgo, ¿no? Construir muros de contención, dejar espacios libres para que las poblaciones cuando salgan y evacúen puedan tener un lugar seguro, ¿no? Porque si todo está lleno, ¿dónde van a evacuar? Así es. Entonces ahí hay un trabajo fuerte de los gobiernos locales, una responsabilidad de los alcaldes, que son los que están más cerca a su población. ¿Se tiene un estimado de cuántas son las zonas vulnerables que podrían lamentablemente tener más estragos que otras en caso de un eventual terremoto o un movimiento fuerte? Hay información científica, está estudiado esto, hay un mapa de riesgos que no lo he traído en este momento, no lo tengo a la mano, pero sí están identificadas la cantidad de poblaciones vulnerables que están en alto riesgo y que de ocurrir un sismo de 8.8 quedarían con todas las viviendas devastadas. Alrededor de 10 millones de personas quedarían sin vivienda, 3 millones y tanto de viviendas que colapsarían, ¿no? Y hay que ver todo el bosque también, porque no solamente es eso, las instituciones de salud se colmatarían, no habría personal de salud suficiente para poder atender a tantas personas, ¿no? Además Entonces, de conexiones de luz. Agua, desagüe, todo eso colapsaría, el transporte colapsaría. Entonces, por eso que también sugerimos no solamente la mochila, sino también tener una caja de reserva para poder los siguientes 3 días, porque los comercios no van a funcionar, los bancos no van a funcionar, entonces tenemos que tener reservas hasta que llegue la ayuda del Estado, por lo menos para 3, 4 días. A propósito de lo que menciona, y antes de pasar a lo de la mochila de emergencia y con el tema de la caja de reservas, incluso también hay algunos municipios, se me ocurre Miraflores, solo por citar un ejemplo, que tiene unos almacenes subterráneos, ¿no? Pero estos tienen que estar constantemente siendo renovados los productos, porque claro, todos tienen una fecha un poco prolongada de expiración, pero igual hay que constantemente renovarlos. Entonces, es importante ese tipo de medidas y debería replicarse no solamente, digamos, a nivel de Lima, sino en todos los distritos. Sí, todos los distritos. A nivel nacional. No solamente Miraflores, lo he visto también en San Borja, lo he visto en Surco,
y deberían imitarlo todos los distritos, no necesariamente hacerlo con las instalaciones subterráneas que obviamente tienen un costo mucho más elevado, pero se puede hacer en otro tipo de construcciones. Pero la idea es que sí, los alcaldes tengan sus propios almacenes con bienes de ayuda humanitaria, de repente no perecibles, carpas, colchones, frazadas y algunos alimentos que tengan mayor duración, como sean los enlatados, etcétera. Pero que sí, porque ellos son los que van a brindar la primera ayuda. El gobierno central va a tener que dar ayuda a todo el país, entonces, en un evento de esta naturaleza, ¿no? Entonces, la responsabilidad de los gobiernos locales, como dice bien Carla, es sumamente importante en estos casos, ¿no? Ahora hablemos de la mochila de emergencia, porque ha venido con una gran cantidad de productos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que debe contener? ¿Qué es lo primero que debe ser considerado dentro de la mochila de emergencia? Sí, bueno, básicamente en la mochila, como es para las 24 primeras horas y es para 2 personas, entonces si una familia tiene 4, son 4 miembros de la familia, pues deberíamos tener un par de mochilas, ¿no? Y no necesariamente, como siempre digo, tiene que ser esta mochila. Puede ser una bolsa de deportes que ya no usemos, puede ser hasta una bolsa, Rafi. Lo importante es que permita contener artículos y poder trasladarlos al exterior cuando tengamos que evacuar. Entonces, básicamente lo primero que debemos tener es agua, porque es lo más vital, ¿no es cierto? Agua, productos de alimentos secos o que nos proporcionen calorías, por ejemplo, chocolates o barras energéticas. Muy importante, un radiotransmisor, porque no van a haber comunicaciones de repente, y un radio nos va a servir, aunque muchos de los equipos de teléfono ahora tienen un radio incorporado, ¿no? Y han superado esto. Artículos de higiene, por ejemplo, porque vamos a estar afuera, no sabemos cuánto, porque no sabemos cuál va a ser la magnitud del sismo, ¿no? Y si ocurre de noche, muy importante, tener una linterna. Bueno, también los celulares de ahora tienen la facilidad de que tengan linterna, pero se puede acabar la batería, ¿no? Así es. Y otra cosa importante, si en la casa hay niños, entonces tener pañales. Hay personas mayores que también usan pañales y también si son dependientes de medicinas, pues tienen que tener medicinas, ¿no? Y ahora por el tema de la pandemia, pues debe haber alcohol en gel, mascarillas, porque vamos a tener que evacuar y de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud, evacuamos, pero vamos a tener que mantener siempre la distancia y vamos a tener que hacer uso de las mascarillas. Y eso hay que reiterarlo, son para las primeras 24 horas. Esto es para las primeras 24 horas. Y entonces, en casa recomendamos ya tener una caja de reservas, que puede ser una caja de plástico, una caja de cartón, pero que contenga ya elementos que nos permitan subsistir los siguientes 72 horas, hasta que llegue la ayuda del Estado, como les decía, ¿no? Entonces, en este caso ya pueden haber alimentos deshidratados, enlatados, inclusive pueden haber ollas y, bueno, agua en mayor cantidad, todo lo que nos permita por lo menos seguir en las siguientes 72 horas, porque como les decía, los comercios es muy probable que no trabajen, las carreteras van a estar interrumpidas, va a haber desabastecimiento de alimentos frescos, entonces tenemos que sobrevivir las primeras 72 horas. Qué importante es eso también, ¿no? Incluso dentro de la propia familia establecer un plan, ¿no? Porque el simulacro también, claro, es un simulacro a nivel nacional multipeligro para todos los peligros que atraviesan nuestro país, pero también es importante que nosotros podamos conseguir también este tipo de información que es básico, ¿no? Que podamos seguir repasando, incluso tenerlo en nuestra biblioteca o como libro de cabecera, para seguir reiterando en las oportunidades que uno debe tener con la familia de coordinar y establecer un plan. ¿Quién lleva a quién, no? Por ejemplo. Y la estrategia de comunicaciones, Carla, estamos olvidando el 119. El 119 es un número de emergencia, es un número que nos va a permitir enviar mensajes de emergencia, es un buzón de emergencias. Nosotros también lo venimos promoviendo. Los 4 operadores de telefonía móvil en el país, o los telefonía fija, tienen este acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, ¿cómo funciona esto? A ver, si tú eres madre de familia, Carla, y tienes a tus hijos fuera y a tu esposo afuera, ocurre un sismo y tú quieres saber por la salud de tu esposo y de tu hijo, por ejemplo. Entonces, ¿qué cosa haría el esposo? Marcaría 119, seguido del dígito 1, y la casilla de voz inmediatamente se abre y una grabación le va a invitar a que deje el mensaje. Entonces él dirá, estoy bien, no te preocupes, ya voy para casa. Y cuelga. De la misma manera, tu hijo que está en la universidad llama por teléfono al 119, dígito 1, y dice, mamá, estoy bien, no se preocupen en casa, no ha pasado nada.
y cuelga. Entonces la mamá preocupada va a tratar de llamar por teléfono al esposo o al hijo y no va a lograr comunicarse porque las líneas van a estar saturadas. Entonces debe recurrir al 119. Marca el 119, la grabadora le va a invitar que para escuchar el mensaje marque la opción 2. Marca la opción 2 seguido del número del teléfono de quien quieres averiguar su situación y se va a abrir la casilla y la grabación de tu esposo. Después lo haces lo mismo con el teléfono de tu hijo, vas a escuchar la grabación de tu hijo y va a servir no congestionar las líneas y poder estar tranquilos porque vas a saber sobre la salud de tu familia, ¿no? Claro, entonces es muy importante el 119. Anotarlo y ponerlo en un lugar visible, a través en la refrigeradora, al costado del televisor, cerca del teléfono, tenerlo agendado incluso. Y por último, antes que nos gane el tiempo, en esta oportunidad, en este simulacro que se va a realizar el martes a las 10 de la mañana, ¿se van a recibir estos textos del SISMATE? Vamos a recibir el texto, vamos a recibir la alerta, el sonido de la alerta que el día pasado, 6 de mayo, sonó en todos los teléfonos y nos sorprendió. Esto es parte de las pruebas que viene realizando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este 31 de mayo hemos solicitado nosotros que con ocasión de este simulacro vuelvan a hacer otra prueba a nivel nacional para que alerte a la población sobre el inicio del simulacro. Este sistema es un sistema de mensajería que posteriormente, cuando sea entregado al INDECI, vamos a buscar la manera de que pueda servir como un medio de difusión del sistema de alerta sísmico peruano que todavía no está en funcionamiento, que está en implementación. Este año, a diciembre de 2022, debería entregarnos la empresa que está implementándolo y cuando lo tengamos implementado vamos a ver cómo lo incorporamos al SISMATE, ¿no? Entonces, de manera que cuando tengamos el sistema funcionando, antes del remesón de la llegada de un sismo, dependiendo de dónde va a ser el epicentro, vamos a tener algunos segundos de anticipación. Van a sonar las sirenas y si logramos que este SISMATE lo podamos integrar también, sonarán también en sus teléfonos. Y le digo, vamos a ver si lo logramos hacer porque justamente para eso son las pruebas, evaluando el tiempo de retardo que existe entre que se envíe el mensaje y el usuario recibe el mensaje o la alerta en su celular. Sin duda importantísimo, ¿no? Tomar todas estas medidas y también entender de que, nuevamente, lo primero, la calma, ¿no? Mantener la calma, eso es lo primero, mantener la calma y acordarnos de todos los pasos que deberíamos estar practicando durante los simulacros, ¿no? ¿Por dónde vamos a evacuar? Y si no puedo evacuar, ¿dónde está mi zona segura? Ubicarme allí. Si no me puedo mantener en pie, ponerme en cuclillas lo más cerca al piso y esperar que pase. Luego que pase el sismo, evacuar ordenadamente con mi mochila de emergencia. Si vivo en un primer piso y ya en mis prácticas de simulacro he visto que puedo evacuar, pues evacuar en forma ordenada también, sin correr, teniendo en cuenta que pueden haber cosas de la parte alta que puedan caer y luego salir a una parte abierta, a la zona segura. Muy bien, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Ha sido Miguel Yamasaki, director de preparación del INDECI. Inmediatamente tenemos que irnos con un enlace telefónico con nuestro compañero